tropical Alberto mantiene en alerta al Golfo de México. Hora con hora, esta tormenta se acerca cada vez más y con mucha agua a las costas de Tamaulipas y Veracruz, donde ya empieza a provocar lluvias de intensas a torrenciales. El Servicio Meteorológico Nacional pronostica que Alberto tocará tierra esta misma noche. En este momento se ubica al este de Cabo Rojo, en Veracruz, y se desplaza hasta el oeste a unos 15 kilómetros por hora. Las bandas nubosas de la tormenta tropical Alberto están ocasionando nublados y lluvias en los estados de Tamaulipas, Veracruz, San Luis Potosí, Hidalgo, Querétaro, Puebla, Tlaxcala, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Chiapas y Oaxaca. Durante esta tarde, la tormenta tropical Alberto continuará desplazándose hacia el oeste, en dirección a la costa sur de Tamaulipas y norte de Veracruz. Se espera que la tormenta tropical Alberto, conforme se acerca a las costas del país, incremente su velocidad de desplazamiento e impacte durante la noche del día de hoy entre los límites de Tamaulipas y Veracruz. Y pobladores ya se alistan ante la inminente llegada de Alberto. Vamos a enlazarnos a las entidades que están en alerta. Primero, vamos a Tamaulipas. Agustín González, danos detalles. Compañero, buenas noches. Hola, ¿qué tal, Selene? Buenas noches, te saludo con gusto desde la zona sur de Tamaulipas, efectivamente para comentarte que autoridades de protección civil en esta región del estado, que comprende el municipio de Tampico, Madero y Altamira, se encuentran en alerta ante el avance de la tormenta tropical Alberto y el hecho de que entre las 8 y las 10 de la noche pudiera tocar tierra entre el norte de Veracruz y sur de Tamaulipas. Tú ya lo adelantabas, y el temor son los vientos que pudiera traer este fenómeno meteorológico, Selene, pero sobre todo las lluvias que se pudieran registrar, pues aunque durante más de 400 días hemos batallado con la sequía, se teme que haya lluvias torrenciales y esto provoque la inundación en algunas colonias de los 3 municipios. Por eso ya se han habilitado en esta región de Tamaulipas 90 refugios temporales, de los cuales 47 están ubicados en Tampico, 39 en Altamira y 4 en Madero, para que en caso de que la lluvia sea abundante y empiece a ocasionar encharcamientos e inundaciones en las zonas bajas y vulnerables de estos 3 municipios, se lleve a las familias que así lo deseen a estos refugios temporales para estar en un lugar seguro. Hace algunas horas ya se estableció el centro de control y de atención de emergencias en la primera región naval con base en Madero, donde se encuentra la Secretaría de Marina Armada de México, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, Protección Civil Tamaulipas y las unidades de protección civil de estos 3 municipios que te comento, para dar seguimiento puntual, minuto a minuto, a este fenómeno meteorológico y sobre todo poder reaccionar en la atención de alguna emergencia ante esta situación. Lo que preocupa son las lluvias, porque son decenas de colonias las que pudieran resultar inundadas tras lluvias abundantes. Selene. Claro, Agustín, y sobre todo también las zonas de las costas. Se prevé también que haya oleajes hasta de 4 metros de altura. Así que no hay que subestimar ningún fenómeno meteorológico, aunque estamos hablando de una tormenta tropical. Ya lo vimos con Otis. En materia de clima, pues la verdad es que no hay palabra de honor. Estos fenómenos meteorológicos pueden subir, pueden incrementarse en cualquier momento, y sobre todo, porque las aguas están muy calientes por toda esta temporada de calor, y es, digamos, el cultivo perfecto para este tipo de fenómenos meteorológicos. Hay que hacerle llamado, Agustín, a la gente de que si es necesario salga de su casa. Hay que hacerle caso a las autoridades. Siempre duele, por supuesto, dejar las cosas materiales, pero lo más importante siempre será cuidar la vida. Agustín González, vamos a estar pendientes porque es inminente la llegada de la tormenta tropical Alberto allá entre las 8 y 10 de la noche, dicen las autoridades. Agustín, muchas gracias por tu reporte. Continuamos al pendiente, Selene. Buenas noches.
Bueno, así las cosas en Tamaulipas, pero mire usted, cómo alertó a la población Carlos Peña, el alcalde de Reynosa, acerca de los riesgos por Alberto. En Plaza Real, por el Boulevard Hidalgo, ya ves que Vamos a ver, lo de la Plaza Real en el Boulevard Hidalgo. se inunda. Por favor, ahí va a haber conos que se están poniendo para que no se metan ahí en estos momentos. Si se meten con los conos ahí ya es porque están bien pendejos. Así el alcalde. Y mire, pues le decía, esta tormenta, la tormenta Alberto, también está amenazando Veracruz. Allá la tormenta Alberto también está generando afectaciones. Entrará justamente entre los límites de Tamaulipas y Veracruz. Por eso, pues ya, principalmente allá en Veracruz, pues está afectando también las zonas altas. Hay alerta en la zona costera. Le decía yo, es inminente la llegada de esta tormenta Alberto y sin, digamos, causar pánico, sí hay que estar muy pendientes de lo que puede provocar. Insisto, lo vimos ya con Otis. En cuestión de horas pasó de ser un huracán categoría 1 a categoría 4. Y además, ojo, el que sea una tormenta no la hace menos peligrosa. Tenemos ya a Isabel Zamudio en la línea. Buenas noches, querida Isabel, en Veracruz. Buenas noches, así es, buenas noches. Como bien comentas, el que sea una simple tormenta no la hace menos peligrosa porque son precisamente las tormentas tropicales las que en Veracruz suelen ocasionar mayores estragos que un huracán. Hemos tenido huracanes con categoría 2 y no pasa casi nada, pero algunas tormentas tropicales, algunos fenómenos meteorológicos que son aparentemente menos dañinos, acaban ocasionando inundaciones, deslaves y accidentes terribles en que muchas veces hay personas que hasta llegan a perder la vida. Por eso se han tomado medidas preventivas por parte de las autoridades, se han suspendido las clases mañana y pasado mañana en 6 municipios de la zona norte del estado, los municipios que están pegaditos prácticamente al estado de Tamaulipas, y también en el resto del estado hay alerta, sobre todo a quienes viven en zonas cercanas a ríos y arroyos de respuesta rápida, porque el agua que va a traer esta tormenta tropical pudiera provocar crecidas de ríos y crecidas de estas corrientes que pudieran ocasionar problemas a la población. Los puertos están cerrados a la navegación menor. Mañana pudieran cerrarse posiblemente a la navegación mayor algunos puertos, sobre todo el de Tuxpan, que está al norte del estado. Así, en términos generales, están los preparativos para recibir a esta tormenta tropical. Bien lo dices, querida Isabel Zamudio, estas tormentas usualmente vienen, a diferencia de los huracanes, vienen acompañadas de muchísima agua, por eso son tan peligrosas, por eso el peligro de que en las zonas altas haya derrumbes, por eso el peligro de que pues los ríos desborden y pueda haber afectaciones en las comunidades aledañas. Por eso hay que hacer caso a lo que dicen las autoridades y por eso, porque ya tú estás, entiendo, querida Isabel, en tránsito, ¿hacia dónde vas? Se nos dificultó un poco la comunicación contigo, queríamos verte, pero no hemos podido subir la señal para poder tener imagen. Ya se está complicando por ahí la cosa. ¿Dónde estás exactamente, Isa? Estamos a mitad del camino, vamos hacia Tuxpan, sería la zona donde llegaría, pues la parte más abajo del norte, donde tocaría con mayor fuerza, donde hay alerta naranja todavía por parte del sistema de protección civil a nivel nacional. Y pues estaríamos moviendo en donde pues se llegara a presentar alguna situación complicada. Por lo pronto vamos rumbo a Tuxpan y sí, efectivamente aquí la señal no es muy buena en la carretera. Isabel Zamudio, cuídate mucho porque trasladarse a los puntos, a la zona cero, siempre en estas condiciones es complicada. La carretera, seguramente te encontrarás con algún árbol que se cae, deslaves. Tengan muchísimo cuidado, querida Isabel Zamudio, y estamos pendientes a tu trabajo, como siempre, a tu excelente trabajo, a tus reportes. Gracias y buenas noches. Buenas noches. También en Coahuila ya comenzaron a habilitarse refugios previo al paso de esta tormenta tropical. También en Monterrey, además de Coahuila, que vamos a tener más información de ahí, en Monterrey, en Nuevo León, ya está lloviendo bastante fuerte. ¿A quién tenemos ahí?
Vamos a Coahuila primero, tenemos a Iván Sánchez. A Iván Sánchez en Coahuila, buenas noches. Claro que sí, Selene, muy buenas noches para ti, el auditorio. Pues si bien es cierto, esta tormenta tropical que pues ya está presente en la región lagunera, en lo que es principalmente la región del sureste, muy colindante con el estado de Nuevo León, a las 4 de la tarde en punto por cerca de la zona serrana de la región sureste del estado de Coahuila, integrada por los municipios de General Cepeda, Parras de la Fuente, así como también pues principalmente Saltillo y Ramos Arizpe. Se logró observar ya la lejanía, las primeras nubes a las 4 de la tarde con 30 minutos, sobre todo en la parte centro, las primeras pues gotas de agua cayeron y por ende se activaron los protocolos para tratar de abocarse a las zonas de riesgo consideradas de esa forma. Selene, comentarte a ti al auditorio que durante el recorrido llevado a cabo esta tarde, a partir de que cayeran las primeras precipitaciones, pues se logró observar cómo en zonas pues muy bajas de la región fueron colocados algunos diques, sobre todo para evitar que el agua en aquellas viviendas que pues están en proceso de construcción y que no hay gente tuvieran algún cierto tipo de daño. Aquí, si bien es cierto, nos encontramos un poco más hacia la zona sur de la región sureste, en lo que es la capital del estado, en Saltillo, Coahuila, donde se encuentra pues comunidades asentadas en lo que es la parte baja del arroyo conocido como Las Isabeles, si no me equivoco. Se encuentra aquí con nosotros llevando a cabo un recorrido también asimismo para evitar cualquier tipo de contingencia, el subsecretario de Protección Civil, si gusta acompañarnos en el estado de Coahuila, Francisco Martínez Ábalos, quien está al tanto de lo que se está desarrollando. Secretario, platíquenos. Se dice que incluso esta tormenta tropical ya no le pegará tanto a la región sureste del estado de Coahuila. Bueno, la información que nos ha enviado el Servicio Meteorológico, en la más reciente, sí se observa una desviación de la trayectoria de esta tormenta tropical Alberto más hacia el sur del país, es decir, estaba en los límites de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, y se observa que esa trayectoria tiende más hacia el estado de San Luis Potosí. Sin embargo, la nubosidad que acompaña esta tormenta sí dejará lluvias todavía las próximas horas y muy posiblemente mañana todo el día en Coahuila. Afortunadamente observamos que inician estas lluvias en la región sureste, también de baja intensidad en la región norte. Y Las Negras, Ciudad Acuña, toda la frontera con Estados Unidos. Que hay lluvias allá también ligeras, y estas lluvias dejan una buena recarga a los acuíferos y no generan tantos daños a la población. Sin embargo, al menos en Coahuila. Así es, los recorridos que estamos haciendo de manera simultánea en diferentes municipios de nuestro estado, la Coordinación Estatal de Protección Civil junto con las unidades municipales de Protección Civil, estamos haciendo recorridos en zonas para advertir a la gente que, aunque ya fue notificada con anticipación desde hace más de un mes por las unidades municipales, que las áreas donde viven cercanas a los arroyos o en las márgenes de los arroyos están en un riesgo inminente si hay una creciente del escurrimiento pluvial. Por eso, en estos recorridos que estamos haciendo, advertimos nuevamente a la gente que esté muy atenta a cualquier incremento, por pequeño que sea, en estas corrientes, para que puedan ser trasladados a algún refugio temporal. Muchas gracias, secretario. Pues así las cosas en el estado de Coahuila. Se está llevando a cabo pues revisiones en las diferentes regiones con la llegada de esta tormenta tropical. Estaremos al pendiente de lo que ocurre en las próximas horas. Muy buenas noches. Muchas gracias por tu reporte, muchas gracias. Hay que estar pendientes y lo que hay que reconocer es lo que hemos visto en Veracruz, lo que hemos visto en Tamaulipas, aquí en Coahuila. Las autoridades están previendo cualquier tipo de situación, no de embalde, lo que vivimos el año pasado con Otis, y donde desde ayer se registraron ya compras de pánico. Es en Nuevo León. Ahí comenzaron las lluvias intensas esta tarde. El gobernador pidió precaución y no salir de casa si no es necesario. Me enlazo con Eric Rocha. Eric, compañero, buenas noches. ¿Cómo están las cosas por allá? Gracias, Selene. Buenas noches al auditorio. Así es, desde aquí, desde el estado de Nuevo León, la situación ha sido preocupante, pero a la vez también las autoridades se han preparado con diversos operativos para recibir estas intensas lluvias y precipitaciones que a lo largo de esta jornada se han estado presentando. Pero dicho sea de paso, en una hora y media aproximadamente es cuando se tiene pronosticado ya el punto más alto en torno a las lluvias aquí en el área metropolitana de Monterrey. Esta tarde noche, Selene, nos ubicamos en uno de los puntos de riesgo que están identificados
identificados por Protección Civil de Nuevo León, que es el arroyo Topo Chico. Este es uno de los principales canalones que atraviesa el área metropolitana de Monterrey, y como podemos observar en las imágenes de nuestro compañero Daniel Vázquez, la intensidad es importante en torno a la capacidad. Se reporta ya más del 50% de llenado en este arroyo Topo Chico. Habitualmente está completamente vacío, hay que decirlo como tal. Ha habido una crisis hídrica aquí en Nuevo León desde hace un par de años, y que vaya que se esperaban estas lluvias, pero evidentemente también se tienen que tomar las medidas preventivas. Las autoridades así lo han hecho. En esta zona, Selene, se ubican elementos de Protección Civil de Nuevo León, Protección Civil de Monterrey, así como elementos de Policía y Tránsito, realizando un operativo preventivo en esta zona. Hay que agregar también, Selene, que lamentablemente ya se reporta a una persona, una víctima, un joven de 16 años que fue arrastrado por la corriente en el río La Silla, en otro punto del área metropolitana. Eso es en la zona sur del municipio de Monterrey, y que es parte de los reportes que se han estado estableciendo por los cuerpos de emergencia a lo largo de toda esta jornada. Seguimos atentos, pero por lo pronto pues es muy importante lo que está sucediendo aquí en el estado de Nuevo León en torno a esta tormenta tropical Alberto, y que se ha establecido las recomendaciones a la población aquí en el estado de Nuevo León. Seguimos actualizando y dando cobertura a los diversos puntos de riesgo aquí en la metrópoli, Selena. Qué lástima, qué mala noticia la que nos das. Un joven perdió la vida en un arroyo, dices. Por eso hay que hacer el llamado a la población, evitar estar en esas zonas peligrosas, también evitar dejar a los animales sueltos. También veíamos animales pues atrapados que quedaban pues en los arroyos. Y bueno, pues evitar que esto pase a mayores. Vaya que le hacía falta a Nuevo León, a Monterrey, que cayera agua. Eric Rocha, gracias por tu información. Buenas noches. Estamos atentos, Elena. Buenas noches. Mire, además de estas entidades, gran parte de la costa del Golfo de México y estados del centro y occidente se verán afectados por la tormenta Alberto. En total, son 20 los estados afectados. Se esperan lluvias extraordinarias en San Luis Potosí, en Hidalgo, en Puebla. Lluvias fuertes a muy fuertes en Guanajuato, en Tlaxcala, en Yucatán, Estado de México, Ciudad de México y Morelos. Hace unos momentos, la Coordinación Nacional de Protección Civil informó que el sureste de Tamaulipas y el norte de Veracruz están en alerta naranja, ya nos lo decían los compañeros, ante esta cercanía de Alberto, por lo que recomiendan vigilar los niveles de los ríos y lagunas. Si se vive cerca de ellos, les decíamos, hay que evacuar las zonas de riesgo, no cruce los cuerpos de agua, cierre puertas, ventanas. También se recomienda cortar el suministro de luz y gas. Y mientras algunas zonas del sureste del país están bajo el agua, la zona metropolitana del Valle de México continuará con problemas en el suministro de líquido, ahora por trabajos de reparación de una fuga que fue detectada en la planta de bombeo 5 del sistema Cutzamala. La Comisión Nacional del Agua detalló que los trabajos de reparación comenzarán a partir de hoy a las 8 de la noche y concluirán mañana jueves a las 2 de la tarde, cuando las actividades terminen. A través de un comunicado, la Conagua hizo un llamado a la población para que utilice el agua de manera responsable ante esta crisis que se vive y durante esta reducción temporal. Vámonos a temas de política. La Comisión Permanente aprobó el exhorto para que la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados realice al menos 8 foros sobre la reforma al Poder Judicial. Incluso la ex candidata presidencial Xóchitl Gálvez regresó a la Cámara. Pues está ante una buena oportunidad de inversiones, pero sin certeza jurídica, con un Poder Judicial totalmente sometido. Lo que yo viví en la campaña es un país en manos de la delincuencia organizada. Si los que van a poner a los jueces en Sinaloa, en Sonora, es la delincuencia organizada, estamos en un grave problema. Compañeras y compañeros legisladores,
Nos encontramos en la recta final de esta 65 legislatura del Honorable Congreso de la Unión, que repito, ha sido muy productiva. Pero nuestro deber es defender desde esta máxima tribuna de la nación la voluntad popular hasta el último minuto de nuestro encargo. En primer lugar, su independencia. La reforma tiene que garantizar su independencia, su autonomía plena de no solo los poderes políticos, desde luego el ejecutivo y el legislativo, sino sobre todo de los poderes fácticos, muy claramente del crimen organizado. Lo que se va a hacer no es una reforma al Poder Judicial, es una revolución. No hay ni un solo país del mundo que tenga un sistema como el que estamos planteando. Que aquí no se dice, cuando se dice que se va a votar a favor Pueblo de México, lo que aquí no se dice, y está dicho entre líneas, es no decidan que el pueblo elija a jueces, magistrados y ministros de la Corte. Porque el pueblo no está preparado. Queremos el control de la Corte, queremos justicia. En Movimiento Ciudadano creemos que es necesario reformar el Poder Judicial, reformarlo para que la justicia llegue a todas las personas, para exigir que los derechos sean, valga la redundancia, un derecho y no un privilegio de unos cuantos. Desafortunadamente, esa reforma que tanto le urge a México no se ve proyectada en la reforma constitucional del presidente de la República. Y quien estuvo pendiente de esta sesión es mi compañera Silvia Arellano. Silvia, buenas noches. Hola, ¿qué tal, Selene? Muy buenas noches. Te informo que el Pleno de la Comisión Permanente aprobó por unanimidad exhortar a la Cámara de Diputados a realizar foros sobre la reforma al Poder Judicial. Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, explicó que los poderes ejecutivo, legislativo y judicial tendrán filtros internos para garantizar que los mejores perfiles integren el Poder Judicial vía el voto popular. Mientras que la senadora del PRI, Beatriz Paredes, alertó que la reforma al Poder Judicial debe de garantizar la independencia no solo frente a los poderes ejecutivo y legislativo, sino frente a los poderes fácticos, en particular el crimen organizado. ¿Qué va a pasar, Selene, después de este exhorto? Pues que será la Cámara de Diputados la que defina estos foros. Hasta ahora se ha informado que al menos se van a realizar 8 foros. 3 en la Ciudad de México, con sede en la Cámara de Diputados, y 5 más en los estados de Chiapas, Jalisco, Puebla, Veracruz y Sinaloa. Los foros van a iniciar el 25 de julio en la Cámara de Diputados y se prevé que cerrarán el 6 de agosto próximo en Sinaloa. Por lo pronto, este es mi reporte. Bien, Silvia, gracias por tu reporte. Vamos a estar pendientes. Y mire, en medio del debate de esta reforma al Poder Judicial, el Consejo de la Judicatura Federal lanzó ya una campaña para mostrar el desempeño y también el impacto de sus sentencias en la vida de las personas. Todo esto bajo el lema: tu voz, tu historia, tu justicia. Mi hija es sorda, solicité un implante, en el momento no me lo podían otorgar, ya que es muy costoso. Soy Pedro Rojas, una persona ciega. En el 2021, un grupo de personas invadió las guías podotáctiles dentro del sistema de transporte colectivo Metro. Recibimos asesoría legal gratuita, la justicia federal nos protegió, Camila recibió su procesador. Gracias a un juez federal, pudimos disfrutar de un derecho pleno, la accesibilidad. Tu voz, tu historia, tu justicia. Consejo de la Judicatura Federal. Y sobre este mismo tema, mire, la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, se reunió con integrantes del Consejo Coordinador Empresarial. Frente a los hombres más influyentes del país, Sheinbaum defendió la reforma al Poder Judicial y aseguró que no es ningún acto de autoritarismo. Reforma al Poder Judicial y otras reformas que están planteadas. Ahora se está abriendo un espacio de Parlamento abierto con el Congreso de la Unión, que los invitamos a participar ahí. De ninguna manera esta reforma va a representar autoritarismos, una concentración del poder. Ese no es el objetivo. Que tenga la posibilidad, pues, de representar realmente un poder judicial que procure la justicia junto con las fiscalías, en el caso en donde las fiscalías intervienen.
Y ayer la DEA alertó del riesgo de que el crimen organizado se pueda filtrar en el Poder Judicial en caso de que se apruebe la reforma propuesta por el presidente López Obrador. En un informe interno de la agencia consideraron que al menos 13 carteles se preparan para perfilar a sus propios candidatos. Hoy el presidente López Obrador respondió a estas declaraciones. La opinión de la DEA, pues yo creo que se toma en cuenta, ¿no?, su punto de vista, pero ellos deben actuar con prudencia. México es un país independiente. ¿Quién les autorizó a ellos a meter su cuchara en asuntos nuestros? Es como si yo doy una opinión sobre por qué no informan sobre la ampliación de los plazos para juzgar a García Luna. Y lo decimos en buen plan, como cuates. Y en temas que suman a esta polémica acerca de renovar o no el sistema judicial, hoy la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, informó que un juez de Querétaro ordenó liberar a Luis Antonio Yepes, hijo de José Antonio Yepes, el Marro, líder del cártel de Santa Rosa de Lima. Reveló que también se solicitó dejar en libertad a otros 2 integrantes del mismo grupo delictivo. Agregó que ya se están haciendo análisis para saber si existe alguna otra orden de aprehensión contra estos delincuentes. Y en más temas de política, ya le decía, la presidenta electa Claudia Sheinbaum se reunió con integrantes del Consejo Coordinador Empresarial, esto a petición de su dirigente, de Francisco Cervantes. Y además de hablar del Poder Judicial, Sheinbaum aseguró que no habrá una reforma fiscal, prometió que no habrá gasolinazos ni aumento al costo de la energía eléctrica. También dijo que se encuentran trabajando en un presupuesto responsable para el próximo año. No pensamos hacer una reforma fiscal. ¿De dónde vamos a obtener recursos? De 2 áreas. De la digitalización hacia el interior del gobierno, mayor digitalización del SAT, que creemos que nos va a dar un potencial de recaudación importante, y al mismo tiempo otras áreas de recaudación muy importantes como las aduanas. Tras estas declaraciones de Claudia Sheinbaum, reapareció el ex candidato presidencial de MC, Jorge Álvarez Maínez. En sus redes sociales insistió en que sí es necesaria una reforma fiscal, expuso que el problema más grave del país es la desigualdad y que se necesita la reforma con un enfoque redistributivo y progresivo para convertirnos en un país de iguales. Dijo que no dimensionarlo fue el legado más decepcionante del presidente López Obrador. Yo no veo. Mientras que el presidente López Obrador consideró que los reajustes económicos que hagan en Estados Unidos luego de la elección presidencial podría generar inestabilidad en el país. Yo no veo que haya ninguna inestabilidad económica, ninguna crisis hasta noviembre, diciembre, que pasen las elecciones. Pero sí, como sucede a veces, cuando llegan los nuevos gobiernos, llevan a cabo políticas de ajuste. Y esas políticas de ajuste sí tienen un impacto. Y cuando se trata de la economía de Estados Unidos, pues se impactan en el mundo. Y si tenemos una relación económica cercana, como sucede, somos socios comerciales, y está muy integrada nuestra economía a la de ellos a la nuestra. Entonces sí puede haber algún factor. Con esto hacemos una pausa, pero no se vaya. Al regresar, la historia de un hombre que le pide ayuda a los integrantes del crimen organizado para encontrar a su hijo. Sucedió en Jalisco. Qué bueno que continúa con nosotros. Vamos a información de seguridad, porque luego de la agresión contra 2 trabajadores del Servicio de Inspección Sanitaria de Estados Unidos en Michoacán, el gobierno estadounidense emitió una alerta de seguridad nivel 4 para la entidad. Recomendó a sus ciudadanos no viajar a Michoacán debido a los recientes incidentes de inseguridad en Aranza y aconsejaron a los que trabajan en la zona refugiarse. La advertencia y la misma categoría de peligro están levantadas en Zacatecas, en Tamaulipas, en Sinaloa, en Guerrero y también en Colima.
Le decíamos, esta alerta es por agresión a inspectores de aguacate en el estado de Michoacán. Y como nos lo adelantaba mi querida Cari, la falta de exportaciones en nuestro país pues genera, Cari Martínez, pérdidas millonarias. Buenas noches. Muy buenas noches, Selene. Te saludo con muchísimo gusto y en efecto, siguen las reacciones, siguen los análisis a esta medida del gobierno de Estados Unidos de frenar las importaciones del aguacate que se produce aquí en México, que se produce en Michoacán, por temas, sí, como lo mencionabas, que tienen que ver con la inseguridad. En una entrevista con mi compañera Nilsa Hernández, el socio del despacho Hogan Lovells, Mauricio Emilio Lamas, indicó que el mercado mexicano de exportación de aguacate tiene un valor de $3,000 millones anuales, de los cuales 75% es de aguacate que se produce específicamente en Michoacán, mientras que 83.6% del aguacate michoacano se exporta hacia Estados Unidos, por lo que se calcula que la afectación directa para México puede ascender a pérdidas por hasta $60 millones por día, sobre todo si se prolonga por más tiempo esta situación. Recordemos que algunos especialistas consideraban que esta medida del gobierno estadounidense podía prolongarse hasta 2 semanas. Si bien las afectaciones económicas pueden ser muy grandes, ya que si la suspensión en efecto dura 2 semanas, las pérdidas totales pueden ascender a $840 millones. Sin embargo, este conflicto también puede dañar la imagen y la competitividad del sector aguacatero en México, y además puede provocar que el mercado estadounidense, al no recibir los pedidos que se tenían contemplados o no recibir los pedidos completos, acuda a otros proveedores como España o Sudamérica. Y en el caso contrario, tenemos que algunas pequeñas empresas exportadoras ven en esta situación una oportunidad para acercarse o enviar sus productos hacia otros mercados, sobre todo porque al ser pequeñas empresas no pueden cubrir los costos de exportar hacia Estados Unidos. Así que si bien para algunos puede ser una oportunidad, es un duro golpe para la economía de Michoacán y en general para la mexicana. Bueno, pues ya veremos qué pasa, Cari, sobre todo porque viene una reunión entre autoridades de Estados Unidos en México para intentar solucionar este tema. El presidente Andrés Manuel López Obrador ya lo ofreció también en su mañanera. Veremos en qué termina esto, que hay que decirlo, es recurrente, ha pasado año tras año. Gracias, Ana Cari. Buenas noches. Muchas gracias, Elena. Buenas noches. Y miren, ayer se reportó un enfrentamiento entre comerciantes y policías municipales donde una persona murió, y esto originó la toma del Palacio Municipal de San Andrés Tuxtla en Veracruz. Estos hechos se dieron cuando los locatarios del mercado 5 de febrero se congregaron en el Palacio Municipal para exigir la conclusión de obras de drenaje y pavimentación en torno al centro de abasto. Entre empujones y jaloneos, uno de los mercaderes fue golpeado y detenido por policías, quienes lo subieron a una patrulla. Después fue trasladado a un hospital donde murió debido a la gravedad de sus heridas. Ahí también fue agredida, ¿la veía usted? Sí, estaba vestida de policía, pero era la alcaldesa María Elena Solano. Tuvieron que llegar ahí policías ministeriales y se llevaron detenidos a varios policías municipales, y así, bueno, como la veía, tuvo que salir la alcaldesa. Y resguardada. Ahí está.
Y se cumplen más de 50 horas del bloqueo en la autopista Arco Norte, donde ejidatarios del Estado de México, Hidalgo y Tlaxcala se mantienen apostados en protesta por la falta de indemnización de sus tierras utilizadas hace 18 años para construir esa vialidad. Los campesinos llevan, me decía, más de 50 horas de plantón, esto a la altura del kilómetro 148 en ambos sentidos, lo que por supuesto ha ocasionado caos vial y filas kilométricas de vehículos. En este contexto, por la mañana se reportó un intento de asalto a mano armada que dejó a un conductor de tráiler herido. Ni estas cosas hacen que la delincuencia pare contra los transportistas. Se prevé que el cierre continúe un día más y ante esto pobladores se acercaron a darles comida, a darles agua a los conductores que llevan horas y horas y horas varados ahí. No hay una cifra exacta, pero se prevén ya pérdidas millonarias por este bloqueo. Aquí estas personas nos vinieron a regalar un taco, todos los operadores, estas personas nos vinieron a apoyar ahorita con una botana, una torta y unos tacos. Y este miércoles se cumplieron 67 días de la desaparición de Aldo González Sevilla, un estudiante de la Universidad de Guadalajara que desapareció desde el pasado 13 de abril. Este joven de 18 años fue visto por última vez después de salir de su domicilio donde rentaba una habitación a solo unas cuadras del centro universitario. Ante la falta de avances de la Fiscalía de Jalisco para dar con el paradero de este joven, ayer su padre, el padre de Aldo, pidió ayuda al crimen organizado para localizarlo. Yo necesito encontrar una luz en mi camino en la búsqueda de mi hijo. Hay evidencia clara de que mi hijo fue levantado. Por tanto, hago un llamado a los líderes de los cárteles. Ellos han manifestado en varias ocasiones que no se meten con gente inocente. Mi hijo es un estudiante que no tiene problemas con nada ni con nadie. Él se dedica a estudiar y es un hijo de familia. Por favor, les pido, ustedes tienen la herramienta necesaria y los contactos para dar con él en instantes. Ustedes rápido pueden ayudar a localizarlo. Por favor, les pido su colaboración, con toda humildad y respeto. Mi hijo, lo vuelvo a decir, es un muchacho estudiante, hijo de familia que no tiene problemas ni líos con nadie. Bueno, con esto hacemos una pausa, pero antes, ya se confirmaron 3 muertes relacionadas con las lluvias en Nuevo León. Esto es información de última hora. En Guadalupe, un menor de 16 años que perseguía una pelota y se ahogó en el río de la Silla, en Allende. 2 niños de 12 años que jugaban bajo la lluvia en su bicicleta se electrocutaron con los cables de un poste. Todo esto en Nuevo León, todo esto por las lluvias. Regresamos con más información. Qué bueno que continúa con nosotros. Ya están aquí Minelia Taide e Ivette Salgado. Chicas, buenas noches. ¿Cómo están? Hola, buenas noches. Muchas gracias. Oye, vamos a comenzar con información del premio Ariel porque ya justamente esta mañana se dio a conocer la lista de nominados para este año y Totem encabeza la lista de nominaciones con 15 menciones. Heroico también está por ahí con 11. La verdad es que Totem ha tenido una racha muy bonita de festivales, ha ganado varios premios internacionales, así que bueno, ahora le tocará seguramente que sea bastante bien recibida por la crítica mexicana y por los académicos mexicanos que pues la han elegido como la principal justamente para esta entrega que se va a llevar a cabo nuevamente en Guadalajara en septiembre. Así que en esta intención de volver la ceremonia itinerante, pues bueno, Guadalajara vuelve a recibir la premiación a lo mejor del cine mexicano y déjame contarles que pues algo importante para este año es que por primera vez en la historia del Ariel, que son 66 años, va a ser transmitida por TNT
y por Max, que son las dos plataformas que ahorita están llevando el premio Oscar en toda Latinoamérica, lo mismo que los premios Platino, así que pues su audiencia seguramente va a crecer. Y bueno, las invito a ver un poquito de todas estas películas que están nominadas, por lo menos en la categoría principal, porque el abanico es sumamente diverso y muy importante. Veamos. El eco de Radiola Films, de Tatiana Hueso. ¿Usted fue la primera mujer que llegó al eco? Heroico, de New Fiction Films, de David Sonana. Temporada de huracanes, de Red Room 15, de Lisa Miller. Dicen que nos echó una maldición. Todo el silencio, de Animal de Luz Films. Él es mi amigo Manuel. Totem, de Limerencia Films, La Terna. Hoy hablé con la doctora. Me dijo que salió súper mal la radiografía. Eso, por un lado, ya vamos a estar muy al pendiente de lo que ocurra con todas las nominadas de aquí a septiembre. Y pues bueno, quiero hablarles también de un estreno justamente esta semana, El Club de los Vándalos. Es una película que probablemente le podemos encontrar demasiado sentido masculino porque es un club de motociclistas basado en un libro de Danny Lyon, fotoperiodista estadounidense, que en su momento justamente pues estaba analizando todo lo que ocurría con un club de motociclistas justamente hace unas décadas, y todo lo que ocurre al interior de este club. La cinta protagonizada por Tom Hardy y por Austin Butler, a quien ya vimos recientemente como Elvis. Y pues bueno, esto es un poquito de lo que pueden comentar los protagonistas respecto a sumergirse en una historia de época completamente, pero sobre todo a aprender el espíritu de estar o vivir con la filosofía de una motocicleta, el ser un biker. Esto dice. You could sense how beautifully laced it was in the nostalgia of the period, and the attention to detail was really specific. That it was hard not to be drawn in by the evocation of something that I wasn't. I was born 10 years after the 60s, you know what I mean? But I felt like transported to a very authentic world. So for me, it was knowing everything about a motorcycle and just riding for so many hours that it feels like second nature. And then by the time that I'm there, I'm not having to think about the motorcycle or anything. Si son bikers, seguramente les va a gustar. Si no, lo interesante es que la película está narrada por una mujer, que es la pareja de Austin Butler en la ficción, y conocer el mundo biker a través de una voz femenina resulta bastante interesante, y sobre todo cuando Jeff Nichols, que es el director de esta historia, no es un biker, no tiene nada que ver con este mundo y se interesó solamente por lo cinematográfico que el libro de Danny Lyon parecía a través de las fotografías y las entrevisas que hizo. Es que sí, es todo un fenómeno cultural. Es una filosofía de vida. Es una filosofía. Entonces, tuve un muy breve paso ahí. Sí, la vas a ver. Sí, informativa por el mundo biker. Y sí, interesante. Vaya que sí, ahí interesante. Está. ¿Tú sí sales de cine? Sí. Oigan, chicas, en el mundo del deporte, hoy, bueno, en la Federación Mexicana de Fútbol, justamente se anunciaron algunos cambios que habrá para los siguientes torneos. Esto porque quieren mejorar, obviamente, el fútbol mexicano desde la raíz. Eso se ha hablado desde hace mucho tiempo, ha habido varios intentos, pero bueno, incluso desde que selección mexicana fracasó, recordemos, en Qatar 2022, en el Mundial, se dijo, vamos a cambiar varias cosas y todo va a ser para mejorar el fútbol, pero bueno, hasta el momento pocos resultados han habido al respecto. Y bueno, hoy se concretaron pues al menos dos lineamientos fuertes, ¿no?, en lo que respecta al fútbol. ¿Por qué? Porque bueno, regresa la regla de menores, se llama 20-11, es decir, los clubes tendrán que alinear jugadores menores de 20 años, 11 meses. Esto tendrán que cumplir 1000 minutos para la apertura 2024 y para el clausura 2025, y se aplicarán también ciertos requisitos para los jugadores extranjeros que militan en la liga y para los que llegarán en el mediano plazo. Ahí tenemos algunas de las resoluciones más importantes, las estamos viendo en pantalla. Por ejemplo, la Federación Mexicana de Fútbol evolucionó su curso también para directores técnicos, importando los contenidos con metodología de
de la UEFA Pro, que es una etiqueta, por así decirlo, que tienen los entrenadores de alto nivel. Y bueno, el regreso de la regla que ya les decía de menores para la apertura 2024, lineamientos para contratar extranjeros de alto nivel en la apertura 2025. ¿Qué quiere decir eso de los extranjeros? Que simplemente, bueno, las mejores ligas del mundo lo que hacen es que tienen ciertos requisitos para que un extranjero venga a su liga. Es decir, si suman minutos con selección, ¿no? Con sus diferentes selecciones, si suman minutos en torneos importantes, o sea, son varias cosas que tienen que cumplir para que realmente llegue un jugador a aportar calidad, ¿no? Y no decir, vamos a traer a tal jugador que, bueno, pues apenas si va a dar o va a sumar algunos minutos. No, supuestamente se va a elevar ese rango, ¿no? De categoría, por así decirlo, para los extranjeros. Vamos a ver si realmente pues todo esto resulta, ¿no? Esta regla de menores ya estuvo en algún tiempo y la verdad es que a mi parecer fue buena. Salieron buenos jugadores. ¿Por qué? Porque se le da la oportunidad. Exacto. Y ya es una edad en la que obviamente pues tienes que empezar a mostrarte, ¿no? En primera división, y que obviamente resulta porque es una edad temprana y una edad en la que ya tienes un proceso también atrás importante, pero les decía, pues bueno, vamos a ver que todo este tema de los extranjeros también resulte. Y bueno, nada más rápidamente, los invito a las 23:30 horas a ver pues una nueva, digamos así, un nuevo contenido que vamos a tener justamente de cara ya a la Copa América, con entrevistas con los principales actores justamente de Copas Américas anteriores de selección mexicana. Tenemos a Jorge Campos, a Rafa Márquez, ahí tenemos a varios realmente exjugadores que hicieron que la Copa América fuera en su momento pues realmente importante para México, como García Aspe también, como el mismo Emilio Maurer, que es un exdirectivo, que él fue el que pues trajo me llevó a México a la primera Copa América. Después sabemos, pues ya no estuvimos ahí, pero regresamos en esta edición. Se ve buenísimo. Grandes ídolos. Se ve buenísimo. Exactamente. De aquellos que hicieron historia. Gracias, lo vemos ahí en la afición. Gracias, chicas. Gracias a ambas. Y gracias, por supuesto, a usted por su sintonía. Si la vida lo permite, nos encontramos en este espacio mañana. Descanse.